buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar. Antes que nada, vamos a mate en mano, apuntes, virome, el que quiera tomar nota, y vamos a empezar con el desarrollo de liquidación de sueldos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la última clase que tuvimos, vimos una pequeña introducción a dónde tenemos que llegar, a decir, a manejar en nuestro sistema Tango? Pero para manejar cada módulo, ¿sí?, a donde nosotros queremos llegar, tenemos que saber qué es lo que tenemos que llegar. No se olviden que Tango es simplemente una herramienta, es decir, él va a procesar de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, tenemos que tener una noción efectiva de a qué punto debemos llegar. ¿Se entiende? Y esto es la aplicación de determinadas normas, leyes y también decretos, convenios, en su caso que estamos viendo sueldos, convenios colectivos, ¿sí? En esta parte lo que vamos a hablar de que es sueldos, vamos a ver algo de, obviamente, liquidación de sueldos. Ustedes me dijeron que algunos ya dieron algo de legislación laboral, a otros que no, pero bueno, a todos les va a venir bien. Si bien no vamos a ver profundamente cada uno de los temas, porque básicamente no es el objetivo dar un curso de liquidación de sueldos, sino básicamente saber cómo se liquida un sueldo en términos generales y cómo se aplica en un sistema de gestión. ¿Se entiende? Entonces, vamos a desarrollar ahora los conceptos de una liquidación de sueldos. Vamos a utilizar Excel, ¿sí? ¿Qué conceptos vamos a tomar y cómo debería llegar a tener el resultado, cómo debería quedar, ¿sí? Una vez que tengamos bien claro eso, recién nos pasamos a la parte del sistema Tango, ¿está? Muy bien, voy a compartir entonces una pantalla, ¿sí? Exactamente esta. Liquidación de sueldos. Ahí estamos. Bueno. Muy bien. ¿Pueden ver bien el archivo, el Excel? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense. Vamos a ver lo que es el esquema de liquidación de sueldos, ¿sí? Muy bien. Entonces, para tener el conocimiento, sabemos que la liquidación de sueldos, a ver, ¿quién me responde? ¿Cuándo se hace? ¿Al finalizar el mes o al comenzar un mes? ¿Quién me responde eso? Al finalizar. Muy bien, correcto. La liquidación se realiza al finalizar el mes. Se paga a primeros días del mes siguiente, ¿sí? Siempre hablamos cuando hablamos de pago de sueldos es que durante el mes se fue devengando el sueldo, ¿sí? Y se liquida al final del mes y se paga a los primeros días del mes siguiente. ¿Cuántos días hábiles se tiene para abonar el sueldo? ¿Alguien sabe? ¿10 días hábiles? 10 días hábiles. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, fíjense, 15 días, puede ser 5 días. Bueno, la ley dice que son 4 días hábiles, ¿sí? Otros dicen son 5. Bueno, siempre hay que tener en cuenta que, a ver, por experiencia digo que siempre cuando cae final de mes, fíjense, ahora el final de este mes, 31 cae viernes, a ver, 30 cae viernes, a ver, 30 cae viernes. Por lo tanto, son 4 días hábiles, la ley dice 4 días hábiles, por lo tanto tenemos lunes 3, 4, martes 4, miércoles 5, jueves 6, ¿sí? Digamos que hasta el jueves 6 sería el tiempo prudencial para el pago de los haberes, ¿sí? Bueno, eso es lo que establece la ley, ¿sí?
Algunos dicen 5. Bueno, en los usos y costumbres se sigue usando 5 días, pero la ley habla de 4. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando vimos la última clase que los usos y costumbres afectan mucho también el tema de tanto la aplicación de una norma como también los usos y costumbres son de uso obligatorio, ¿sí? Fíjense que acá estamos hablando de un uso de 5 días, pero la norma te habla de 4. Hasta ahí estamos. Imagínense en una empresa donde llega a día 15, día 20 y no se la abona. Entonces, generalmente los muchachos se enojan, ¿sí? Y porque básicamente ya venció el plazo legal que establece para el abono de los sueldos, ¿sí? Pregunta, ¿los sueldos se pagan directamente en la empresa o se debe depositar en un banco? Se debe depositar en un banco. Muy bien, ¿quién da más? Sí, depositar, profe. Correcto. Hoy por hoy es obligatorio el depósito en el banco. ¿Sí? Hace un tiempo atrás, estamos hablando de unos 10 años, que todavía se iba y se pagaba, ¿se acuerdan? Los sobres que le llamaban, iba y se pagaba en la planta o en los lugares donde no había bancos cercanos. Hoy por hoy, prácticamente en todos los lugares ya hay al menos un cajero donde se puede extraer el dinero. Entonces eso hace que sí o sí los sueldos se depositen en los bancos, ¿sí? Bien, otra pregunta. Vamos a depositar los sueldos. Bueno, ese depósito de sueldo, ¿en qué moneda? ¿En pesos? ¿En dólares? ¿Guaraníes? ¿Reales? Moneda nacional. Exactamente, moneda de curso legal nacional, en este caso en pesos, ¿sí? Muy bien. A ver, acá está. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esos parámetros que estuvimos hablando, tenemos que tener en cuenta dos áreas importantes, ¿sí? Por un lado, sí, que vamos a ver el área del empleado, es decir, que cuando liquidamos un sueldo, tenemos que ver la parte del empleado y por otro lado, la parte del empleador. ¿Pero por qué es esto? Por un lado, porque en el área de empleado tenemos que hacer la confección del recibo de sueldos, qué conceptos incluye esa liquidación y además tenemos que realizar las retenciones que corresponden, ¿sí? En la parte de las contribuciones al sistema previsional. En este caso, Sistema Previsional Argentino, SIPA. Van a ocupar mucho ese concepto que es el SIPA, ¿sí? Entonces ahí son dos temas. Uno, en la confección de recibo de sueldo, es decir, los conceptos, y por otro lado, la determinación, ¿sí? Y el cálculo de las retenciones que correspondan, ¿sí? Hay algunas retenciones que son obligatorias y otras no. ¿Ah? Muy bien. Por otro lado, vamos a ver el cálculo de las contribuciones que debe abonar el empleador. Es decir, además que paga el sueldo, el empleador, ¿sí? Contribuye, ¿sí? A la parte del Sistema Previsional Argentino y a otros conceptos, ¿sí? Por ejemplo, RT, seguro, son conceptos que no pertenecen al SIPA, pero son a costa, ¿sí? Es decir, que el empleador paga, ¿sí? Obligatoriamente por el sueldo que está abonando. ¿Se entiende? Por cada empleado. ¿Ah? Muy bien. Y vamos entonces a ver estos conceptos. Fíjense. Fíjense, nosotros tenemos un sueldo bruto siempre cuando una persona ingresa a trabajar cuando una persona ingresa a trabajar en una empresa, se le dice generalmente, bueno, tu sueldo va a ser de tantos pesos. Cuando hablamos de sueldo va a ser de tantos pesos, siempre nos referimos a un sueldo bruto, ¿sí?
salvo expresa constancia que dice, no, tu sueldo neto es de tanto, pero ahí en ese caso ya habla de neto, o sea que hay que hacer un cálculo que se llama generalmente grossing up para determinar cuánto es el sueldo bruto. Pero siempre, cuando no se hace aclaración de neto, entonces nos referimos siempre a sueldo bruto. Atención con esto porque en los prácticos o algo siempre hay algo de esto, ¿sí? Por defecto nos definimos a sueldo bruto. Excepto cuando se hace mención, no, el sueldo neto es de tanto. Bueno, ahí es otro cálculo. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, de ese sueldo bruto tenemos que llegar al sueldo neto. Tenemos que determinar los aportes del trabajador, es decir, las retenciones, y en nuestro caso de corresponder sindicatos, y en otro caso que no está escrito acá, pero es... y siempre y cuando encuadre la determinación del impuesto a la ganancia, ¿sí? Ustedes habrán escuchado mucho de eso. ¿Ah? Bueno, para llegar entonces a nuestro sueldo neto, ¿sí? Debemos determinar cuántos son los aportes y cuántos son las contribuciones. ¿Ah? Entonces, los aportes son las retenciones, ¿sí?, que el empleador le realiza al trabajador, ¿sí?, en forma obligatoria, no es opcional, es obligatorio, ¿sí? Entonces, fíjense, y esto debe estar bien especificado, ¿sí?, bien descrito en el recibo de sueldo. ¿Ah? Entonces, fíjense, como conceptos, y estos son, hasta ahora estos son los porcentajes, ¿sí? Hasta ahora, ¿sí? Ya veo que sale una resolución y dice, no, modifíquese en tanto por ciento, bueno, ahí se modifica, pero en principio, y ya va por mucho tiempo, los porcentajes de aportes y las retenciones son el 11% para la jubilación, el 3%, ¿sí?, para el PAMI o Ley 19.032 y el 3% para la obra social. ¿Sí? Si tenés IPS te cobran el 5%. Bueno, ahí es otro, ¿viste? Este es otro tema y es correcto, porque hay una norma específica sobre eso. ¿Está? Es correcto, es el 5%. ¿Sí? Buena la aclaración eso. Entonces, fíjense que en términos generales estamos hablando en este caso de un 17 y el otro, ¿cuánto me dijiste? ¿Un 5, 5 hasta donde sea. bueno, 5%. Fíjense que en ese caso IPS, el que tiene IPS, se le va a retener un 19%. ¿Sí? Bien. En términos generales, entonces estamos hablando de un 17%. Pero a la vez, esto es, en esta parte de aportes, es lo que se le descuenta del sueldo bruto al empleado. ¿Sí? A la vez, el empleador debe contribuir, ¿sí?, con un 23%, que son las contribuciones patronales. ¿Sí? Le podría haber descrito a ver qué es lo que corresponde, cómo está discriminado este 23%. Por ahora no nos interesa. Sabemos que es un 23% y después vamos a ver cuando empecemos a configurar el tango cómo está compuesto. Pero me interesa más que sepan esta parte, ¿sí?, que es lo más esencial, por así decirlo. ¿Está? ¿Y por qué no la otra parte? Y bueno, la otra parte generalmente cuando se hace la presentación del 931 calcula en forma automática, pero hay que saberlo hacer, ¿sí? Pero es importante que al menos la parte de recibo de sueldo esté bien especificado y bien detallado cómo se hace. ¿Hasta ahí estamos? Muy bien, vamos a un ejemplo. Un esquema de liquidación de lo que estamos hablando, ¿sí?, hasta ahora. Fíjense, un ejemplo, obviamente muy burdo, pero valga el ejemplo, ¿no? Voy a subir un poquito acá. Estamos. ¿Se ve bien? Bien. Fíjense, esta persona, ¿sí?, empleado, tiene un sueldo bruto. No hablamos ni jornal ni mensual, sabemos que tenemos un sueldo bruto de 1.000 pesos. De este sueldo bruto, los aportes es un 17%, que da un 170 pesos, ¿sí? Que si yo miro, fíjense que es el 17% sobre
sobre 1000, sobre el sueldo bruto. ¿Ah? Y fíjense que las contribuciones patronales es un 23% sobre ¿qué? Siempre solo sobre el sueldo bruto. ¿Ven? El 23% sobre el sueldo bruto. ¿Se entiende? Por eso, cuando definimos, voy a volver una hoja atrás, siempre hablamos sobre sueldo bruto. Debemos llegar al sueldo neto, pero partamos de sueldo bruto. Y hago mucho hincapié en esto porque generalmente los prácticos no saben si agarramos sueldo neto o sueldo bruto. No, siempre sueldo bruto. ¿Ah? Siempre sueldo bruto. Muy bien. Entonces, aportes. ¿El 17% de qué? ¿Sobre qué? Sobre sueldo bruto. Entonces son 170 pesos. Las contribuciones, el 23% ¿sobre qué? Sobre sueldo bruto, 230 pesos. Muy bien. Ahora bien, el costo laboral, y este es un tema, es un concepto diferente. ¿El costo laboral qué es? Es el sueldo bruto más las contribuciones, es decir, esto. Esto es el costo laboral, es decir, lo que paga el empleador en forma bruta más las contribuciones que está obligado a pagar por pagar el sueldo. ¿Se entiende? Muy bien, entonces el costo laboral es de 1.230. Los 1.000 de sueldo bruto más los 230 que tenemos acá de contribuciones. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Excelente. Muy bien. Ahora bien, fíjense. ¿Cómo vamos a pagar este sueldo? En el recibo, ¿sí? El empleado recibe el neto, es decir, el sueldo neto. Son los 830. ¿Por qué 830? Porque si hacemos 1.000 menos 170, me da 830. ¿Ah? Como es una retención los aportes, son 830 es lo que se le paga, ¿sí? Es lo que se le deposita en el banco. Entonces va discriminado en el recibo de sueldos. Ahora, los aportes, es decir, los 170 que le retuvimos al empleado, más los 230 pesos que aporta, que contribuye el empleador, ¿sí? Estos 400 pesos en total, ¿sí? ¿Esto dónde va? Esto va justamente, se declara en un formulario que se llama 931 de AFIP. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Muy bien. Les voy a mostrar, bueno, ahora no tengo mano, pero la clase que viene le voy a mostrar lo que es un 931, ¿sí? Cómo se procesa, que de hecho lo vamos a ver, y para que cierre todo el circuito. ¿Está? Bien. Para llegar a esta liquidación, y hoy vamos a entrar entonces a este sueldo bruto, ¿sí? Y los aportes. Y acá vamos a empezar para hacer este análisis, que parece muy sencillo, pero este sueldo bruto, ¿sí? Está compuesto por muchos conceptos, ¿sí? Entonces hay que ver conceptos remunerativos y los conceptos no remunerativos. ¿Quién sabe lo que es concepto remunerativo y concepto no remunerativo? Los que se toman en cuenta para hacer el descuento y cuáles no, por ejemplo, las horas extras o si tenés el presentismo y demás. Ok, hay determinados conceptos, está bien, es correcto. Es decir, los conceptos remunerativos son aquellos conceptos sujetos a descuentos, ¿sí? Que sufre retenciones. Y no remunerativo no se aplica a descuentos. Correcto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de remunerativos, vamos a ver. Vamos a hacer papel ¿sí? Fíjense. Voy a subirle un poquito. Fíjense que tenemos conceptos remunerativos, son los sueldos mensuales, los jornales diarios, que después lo vamos a ver, ¿sí? La forma de pago. ¿Esto de acuerdo a qué? De acuerdo a los convenios colectivos, ¿sí? Pero son conceptos remunerativos.
Las comisiones por venta generalmente, ¿sí? ¿Sí? ¿Son remunerativas? Sí. Gratificaciones habituales, ¿es remunerativo? Sí. No es lo mismo una gratificación esporádica, que ya acá fíjense, gratificaciones no habituales es un no remunerativo. ¿Cuándo se da esto? Generalmente las empresas al final del año, ¿sí? Da premios por productividad, lo que fuera, o una gratificación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando es esporádico, es no habitual, entonces no remunerativo, es decir, no está sujeto a la retención. Pero cuando esa gratificación se vuelve constante, entonces automáticamente está sujeto a retención, ¿sí? Los feriados también son remunerativos. Las horas extras también son remunerativos. Las licencias especiales son remunerativas, ¿sí? ¿Qué quiere decir licencias especiales? Por ejemplo, una licencia por estudio, ¿sí? Entonces, ¿cómo? La capacitación en sí, ¿sí? Cursos y seminarios es no remunerativo, ¿sí? Cursos y seminarios es no remunerativo. Es decir, cuando la empresa paga, ¿sí? Ahora, el caso de ustedes, ¿sí? Ustedes trabajan y a la vez estudian, ¿sí? Entonces, esa licencia por estudio, que seguro va a aparecer en su recibo de sueldos, ¿sí? Entonces, es una licencia especial de ustedes. Ustedes obviamente solicitaron la licencia, ¿sí? Entonces, ¿está sujeto a remuneración? Sí, es remunerativo. Ahora, si la empresa es la que paga un curso, ahí ya no. Ese es no remunerativo. ¿Se entiende? Siempre hay que ver, contextualizar un concepto en qué contexto se encuentra. Participación de ganancias. Bueno, hace unos años atrás, las empresas, ¿sí? Otorgaban un premio o un porcentaje de participación en las ganancias a sus empleados, ¿sí? Bueno, hace muchos años, al menos acá en Argentina, ya no se estila más eso, salvo casos no he escuchado, hace años escuchaba, ahora ya no. Pero bueno, en el caso que la empresa otorgara, entonces es remunerativo, ¿sí? Esa participación en las ganancias. Premios adicionales varios, también es remunerativo, ¿sí? Propinas habituales. Generalmente las propinas son los que trabajan en la parte de mozos o la parte de los conserjes, ¿sí? O conserjería en los hoteles. Entonces, si es habitual, entonces es remunerativo. Salarios en especie, también remunerativo. Salarios por accidente de trabajo, también es remunerativo, ¿sí? Sueldo anual complementario o el aguinaldo, como todos conocemos, también es remunerativo. Las vacaciones gozadas son remunerativos, viáticos y gastos de representación sin comprobantes, entonces también es remunerativo. ¿Ah? Profesor, ¿y el aguinaldo dónde entraría acá? El aguinaldo es sueldo anual complementario. Ah. Ahí está, gracias. ¿Ah? Bueno. Vamos con los no remunerativos, ¿sí? Las asignaciones familiares, no remunerativas. Las gratificaciones no habituales, como le dijimos, también es no remunerativos. Indemnizaciones, todo el rubro indemnizatorio, es decir, cuando se le despide a alguien, ¿sí? Entonces, que se le paga indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización de vacaciones no gozadas, ¿sí? Todo eso, rubro no indemnizatorio, todo eso es no remunerativo. ¿Entiendes? El comedor de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, ustedes trabajan de horario corrido, y entonces la empresa le paga el almuerzo o el desayuno. Entonces, ese ingreso, ¿sí? Por concepto de comedor, es no remunerativo. Reintegro de gastos de medicamentos con comprobantes, ¿sí? Es no remunerativo. Esto se estila mucho
habrán escuchado decir, te reintera, la obra social te reintera. Bueno, te reintera, pero tenés que llevarle el comprobante, ¿ok? ¿Dónde te reintera? En el recibo de sueldo, ¿ok? Entonces, ese reintegro es no remunerativo. La ropa de trabajo, ¿sí? Que las empresas están obligadas a otorgar, también es no remunerativo. Los útiles escolares son todas ayudas, útiles escolares es no remunerativo. Los cursos, seminarios, etcétera, ¿sí? Es decir, todo lo que sea capacitación pagado por la empresa, atención a esto, pagado por la empresa es no remunerativo. Y sumas fijas que los convenios colectivos de trabajo. Vieron que a veces dice, bueno, tal gremio acordó un aumento del 13% no remunerativo, ¿sí? O un monto de 1.500 no remunerativo, ¿tá? Entonces, ahí cuando dice no remunerativo, bueno, ok, conceptos no remunerativos. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos todos bien? Bien. Ok. Todos estos conceptos, como ven, bueno, si bien vamos ya con la práctica, vamos a ir viendo de todas formas los prácticos que yo le voy a ir pasando, ¿sí? Por ahora no le pasé nada, pues estamos viendo todo teoría, ¿sí? Pero a medida que ya, a partir de la clase que viene, ya les voy a enviar el trabajo práctico con anterioridad, entonces vamos a ir realizando en clase, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Vamos a cubrir esto acá. Y vamos a tener, fíjense, tenemos este empleado, ¿sí? Tenemos este formato de recibo de sueldos. Después vamos a ver que los recibos de sueldos deben tener un formato determinado y una cantidad de elementos, ¿sí? Que deben mostrar en forma obligatoria, ¿sí? No es que determinados datos nomás, no, hay determinados elementos que son que deben estar específicamente en el recibo de sueldo, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a dejar por otro lado. Lo que me interesa ahora es que cómo se hace el cálculo en función de lo que estuvimos viendo entre las retenciones y los conceptos evaluativos, ¿sí? Y el esquema de liquidación de sueldo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos acá. Y vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que se va a llamar empleado 1, ¿sí? Vamos a liquidarle el mes de abril del 2021, periodo abril 2021. Muy bien. Este señor empleado 1 tiene un sueldo, o por un sueldo bruto, de 35.000 pesos. ¿Está? Muy bien. Sin hablar de presentismo, ni gratificaciones, nada. No. Muy sencillo. En el siguiente ejemplo sí ya le vamos a ir incorporando otros datos. ¿Vamos? Entonces, vamos a realizar una liquidación, ¿sí? Sencilla con este señor, empleado 1, que recibe un sueldo bruto de 35.000 pesos por mes. ¿Cómo hago eso? Bueno, nuestro recibo de sueldo va a tener una columna de códigos. Por ahora el código no lo vamos a ocupar, pero cuando vemos el sistema Tango sí vamos a ocupar, así que por ahora lo vamos a dejar ahí para acostumbrarnos. El concepto, la cantidad en su caso, ¿sí? Si es remunerativo el concepto, no remunerativo, y en su caso si este concepto que vamos a escribir es un concepto de descuento, ¿sí? Muy bien. Entonces, el concepto de sueldo bruto, sueldo, cantidad ¿cuánto? 1. Cuando hablamos de sueldo bruto es remunerativo, siempre, ¿sí?
Fíjense, si vamos a los conceptos, sueldo mensual o sueldo bruto es remunerativo. ¿Ven? Entonces, vamos a un sueldo bruto de 35,000 pesos. Entonces, en la columna remunerativo, ¿sí?, me totaliza 35,000 pesos. Muy bien. ¿Está hecho la liquidación de sueldos así, de esta forma? ¿Sí o no? No, le falta un montón de otros conceptos que es obligatorio descontarle, que son justamente los descuentos o los conceptos de descuentos obligatorios. ¿Quién me dice cuáles son? Obra social, jubilación, la ley 25, no sé cuánto. Bien. Jubilación. ¿Cuánto es la jubilación? 11%. 11%. Muy bien. Después, ley 19.032. Vamos a poner 11%. Bueno, vamos a ponerle un formato. ¿Sí? La ley 19.032, ¿cuánto es? 3%. Muy bien. ¿Cuál es el otro concepto? Obra social. Muy bien. Básicamente, cada uno de estos conceptos se aplican sobre el total, es decir, sobre los 35,000 en este caso. ¿Sí? Muy bien. ¿El porcentaje dónde va a ir? En la columna, el cálculo de este porcentaje, ¿en qué columna lo voy a colocar? ¿En la columna remunerativo, en la columna no remunerativo o en la columna de descuento? Descuento. Correcto, columna de descuento, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer básicamente es, voy a ir al total, ¿sí?, es decir, a este total, por el 11%. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Hacemos lo mismo. Todo el total, que es nuestra base, total remunerativo, por el 3%. Hago lo mismo. El total por el 3%. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que esta sencilla planillita lo que me dice es, bueno, el sueldo de esta persona es de 35,000 pesos. ¿Tá? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Cuánto se le va a depositar en el banco? 29,050. ¿Tá? La otra pregunta es, ¿cuánto es el costo laboral? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. El costo laboral va a ser igual a ¿qué? Al sueldo bruto. Son los Más el 23. Exactamente. Entonces, eso es las contribuciones. Contribuciones patronales. Excelente. Es el 23%, ¿sí? Entonces, el 35,000 por el 23%. Entonces, mi costo laboral es los 35,000 más los 8,000. Este es mi costo laboral. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Eso es mi costo laboral. Ahora, vamos a la forma de pago. Se deposita, es decir, el sueldo neto que se deposita. ¿Cuánto se va a depositar? Se va a depositar 29,000 pesos. ¿Sí? Esto va a ir por el recibo sueldo al banco. ¿Sí? Es la plata que va a ver el empleado. ¿Ah?
y los aportes más las contribuciones, ¿cuánto va a ser? Va a ser los 8.000 de las contribuciones más los 5.000 de las retenciones. ¿Sí? Los 8.000, que son los 23%, más las retenciones que le desconté, 5.950. 14.000 pesos. ¿Esto dónde va a ir? Esto va en el formulario 931 de AFIP. Sí se va a pagar. ¿Ah? Entonces, si yo subo estos dos conceptos, me tiene que dar igual que 43.050. Fíjense. Sumo esto más esto, son los 43.050 que es mi costo laboral. ¿Ven? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, se entiende perfecto. Muy bien. Vamos a complicarle un poquitito más. ¿Sí? Vamos a suponer que este señor tiene un sueldo de 35.000 pesos y se le paga por antigüedad. Vamos a ver este segundo ejemplo. La voy a duplicar, entonces no modifico la planilla esto. Voy a guardarlo. Muy bien. Entonces tengo 1 y ejemplo 2. Ejemplo de liquidación 2. ¿Sí? Entonces se le va a pagar, se le paga por antigüedad. Vamos a suponer, ¿sí? El 3% anual. ¿Sí? Y este señor tiene, vamos a poner, 10 años de antigüedad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a hacer acá, voy a sacar esto. Muy bien. Entonces tengo que hacer un concepto. Sueldo bruto, ¿cuánto sería el sueldo? Sueldo, ¿cuánto sería? $35.000. Muy bien. ¿Cuánto sería la antigüedad? El 30%, claro, porque si es 3% por año y tiene 10 años, entonces 3 por 10 son 30%, ¿sí? Entonces va a ser antigüedad 10 años, pongámosle 30%, y esto va a ser 35.000 por el 30%, son 10.500. Por lo tanto, en concepto remunerativo, fíjense que ya no es solo el sueldo, sino es el sueldo y otro concepto que es 10.500, que es antigüedad, ¿sí? Por lo tanto, lo que está sujeto a remuneración va a ser los 45.500, es decir, los dos conceptos, que da un total de 45.500. Por eso, cuando hicimos el primer ejemplo, cada uno de los porcentajes, ¿sí?, iba a multiplicar el total, porque el total es el total de conceptos remunerativos. ¿Ven? Entonces, fíjense que acá, total de conceptos remunerativos son 45.500. Y obviamente sube el descuento, ¿sí? Que se va se eleva a 7.735. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuánto es nuestro costo laboral en función de esto? Voy a sacar esto. Fíjense.
Voy a ponerle el formato. Fíjense. El sueldo bruto en sí de esta persona son 35.000, pero por convenio le tengo que pagar, ¿sí?, antigüedad. Por lo tanto, ¿sí?, el total remunerativo de esta persona es de 45.500. ¿Sí? Entonces, mi costo laboral no es, y si yo miro acá, vamos al esquema de liquidación, vamos acá, ¿sí? El esquema de liquidación, sueldo bruto, no es solo el sueldo bruto, sino todos los conceptos que incluye sueldos, es decir, que acá es antigüedad, presentismo, todos los conceptos, ¿sí? Para determinar el porcentaje de aportes. Por lo tanto, sueldo bruto más antigüedad, ese sería la base para determinar el porcentaje de, los montos de retención, ¿sí? Entonces, el costo laboral va a ser los 45.500 y después la contribución patronal, ¿sobre qué? Sobre 45.500. Es decir, ¿se va entendiendo? Por lo tanto, mi costo laboral, ¿sí?, no es solo el sueldo bruto más el 33%. Son los 45.500 más el 23% sobre el total remunerativo. Por lo tanto, el costo laboral es de 55.965 pesos. ¿Ven cómo sube el costo? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Cómo sería la forma de pago? El sueldo neto va a ser lo que me da el neto, mi planilla de recibo, que son los 37.000, que es la plata que recibe el empleado, 37.000 pesos, y el resto, ¿sí?, se deposita en la AFIP a través del formulario 931. ¿Cuánto se deposita en la AFIP? Los 7.735 de descuentos más, ¿sí?, los 10.465, que es el 23%, que son los 18.200. Total, si yo sumo 37 más los 18, me da el mismo costo laboral. ¿Ven? ¿Ven cómo que se va complicando algunas cositas? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Se entendió, profe. Muy bien. Ahora vamos a incorporarle el concepto de, ¿sí?, ART. Vamos a incorporar el concepto de ART. El concepto de ART, la ART, la aseguradora, perdón, de riesgo de trabajo, ¿sí?, ¿quién lo paga? Lo paga el empleador. Por lo tanto, y vamos a duplicar acá, ¿sí? Vamos a ir a nuestra primera liquidación más sencilla y vamos a duplicar, ¿sí? Perdón, no, vamos a llevarlo acá al final. Liquidación 3, ¿sí? Pero esto le voy a poner liquidación más ART, para que ustedes vean cómo funciona, ¿sí? Más ART. Muy bien. Volvamos al primer ejercicio, muy sencillo, que un sueldo bruto 35, por lo tanto mi costo laboral, ¿sí?, todo lo que hemos dado hasta ahí. Muy bien. Pero ahora vamos a agregar ART. La ART, aseguradora de riesgo de trabajo, tiene dos conceptos. Se paga un concepto fijo y se paga un concepto variable, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre el total, ¿sí?, remunerativo, ¿sí? Básicamente es sobre el total de la masa salarial. En este caso solo tenemos remunerativo, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos remunerativo y no remunerativo? Sobre la suma de los dos. ¿Se entiende? Entonces, pero no lo vamos a complicar hasta ahí. Entonces vamos a ver que vamos a pagar un porcentaje fijo, que generalmente es 0,60, ¿sí?, pesos por cabeza, es decir, por empleado. Es decir, si tenemos 10 empleados, serían 0,60 por 10, ¿sí? Y el variable es un porcentaje, ¿sí? Ese porcentaje va a variar en función al riesgo que tenga el empleado de sufrir un accidente. Por ejemplo, no es lo mismo
un empleado de oficina, ¿sí? Que, o sea, el riesgo de accidentarse es mucho menor que un empleado que trabaja en un aserradero, porque en el aserradero está sujeto a mayores factores de riesgo, ¿sí? Se le cae un, qué sé yo, se le cae un palo, se corta el dedo, lo que fuera, o sea, el nivel de riesgo es mayor, por lo tanto, se paga un porcentaje mayor. ¿Ah? Eso obviamente hay toda una comisión que evalúa los porcentajes, pero no vamos a entrar en eso. Vamos a suponer que nosotros vamos a pagar el 3%, ¿sí? Ok. ¿Cómo se calcula entonces? Fíjense, estos 3% y este 6%, ¿cuántas personas acá? Solamente tengo un empleado, o sea que va a ser 0,60. Muy bien. ¿Cuánto va a ser el importe? Entonces va a ser empleado, voy a por acá, empleado, ¿cuánto? 1. Ok, por lo tanto, voy a checarlo un poquito más para acá. Por lo tanto, el monto a pagar va a ser 0,60 por 1, por un empleado, y el 3% sobre qué? Sobre la masa salarial, es decir, por los 35.000. Entonces, voy a tomar 35.000 por el 3%, es decir, 1.050. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el concepto sobre RT a pagar? El total de conceptos sobre RT a pagar en este empleado va a ser 1.050,60. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿dónde se incorpora estos 1.050? ¿Sí? Se incorpora básicamente acá en el concepto de aportes, contribuciones más ART. ¿Sí? O por acá. ART. Incorpora que engrosa más el qué cosa, engrosa más el costo laboral, es decir, tengo las contribuciones, ¿sí? Más el descuento, que son las retenciones, más la ART. Por lo tanto, fíjense, y acá, más, acá vamos a poner contribuciones patronales, más ART, que son los 1.050 que tenemos acá. Si yo sumo todos estos tres conceptos, fíjense que tenemos el costo laboral va a ser el sueldo bruto que se le paga al empleado, las contribuciones patronales que son 8.050, voy a poner, ¿sí? Son los 8.050 pesos. A la vez, también el empleador paga 1.050 pesos con 60 por el tema de ART. Por lo tanto, el costo laboral es de 44.100 pesos con 60. ¿Sí? Es decir, que paga arriba el sueldo 8.100 pesos con 60. ¿Sí? Muy bien, esos 8.000 más los descuentos, las retenciones, es decir, se deposita en el formulario 931 la AFIP. Por lo tanto, a pagar por AFIP va a ser 15.000 pesos y el empleado va a seguir recibiendo 29.050 pesos de su sueldo normal y habitual. En el empleado, en ese caso, no es afectado por el concepto de la ART. ¿Ven? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Muy bien, chicos. Bueno, hasta acá es lo que vamos a dar hoy, lo que sea conceptos de cómo es un esquema de liquidación, cuánto es un costo laboral, cuándo es afectado este costo laboral por otros conceptos, ¿sí? Ahora, este costo laboral está incluido por dos partes, ¿sí? Por un lado, los aportes, las contribuciones, y por otro lado, las ART y los seguros, ¿sí? Bien. La clase que viene yo les voy a enviar unos días antes, les voy a enviar unos trabajos prácticos, ¿sí? Y vamos a ir resolviendo estos trabajos en esta planilla Excel. La idea es que quedemos bien, a ver, cómo se obtiene, cómo se determina el cálculo de esta liquidación de sueldos
Y luego vamos a pasar al sistema Tango, ¿sí? Por eso todavía no le envié el link de descarga. La idea es que se sepa bien cómo se hace una liquidación de sueldos, ¿sí? Obviamente, siempre en conceptos muy generales. No vamos a entrar a cálculos específicos de acuerdo a cada uno de los convenios. Hay un montón de tipos de cálculos, pero bueno, no es el objetivo y tampoco no nos va a alcanzar el tiempo para hacer todo, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? A ver, ¿los descuentos de sindicatos también van en el formulario de AFIP? No, no van en el formulario de AFIP. Los sindicatos sí van por otra vía, ¿sí? Justamente que hay un formulario de declaración jurada sindical, ¿sí? Cada uno de sus gremios tiene un formulario específico para eso. Ok. No, por favor, José Francisco. Muy bien. ¿Otra pregunta más? ¿Nadie más? ¿O todos entendieron? ¿Sí? ¿O algunos que participaron entendieron el resto? Pero bueno. Bueno, chicos, espero que haya sido claro. De todas formas, yo les envío ahora, si quieren, la planilla de este Excel para que ustedes los tengan, ¿sí? Y que lo vayan guardando y les sirva de guía para las formas. No se preocupen que vamos a seguir haciendo ejercicios, ¿sí? Bueno, chicos, ha sido entonces un placer estar con ustedes. Y nos vemos entonces en la clase que viene, ¿sí? Cualquier cosa, a sus órdenes. Gracias, profe. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego, profe.